Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues aquí estamos en una emisión más de Valle de Lágrimas y ya ven que premonitoriamente le pusimos a este programa hace ya más de un año Valle de Lágrimas, porque híjole, vaya que hemos sufrido cada semana en este Valle de Lágrimas. Y me da muchísimo gusto pues tener a los invitados que pues, nos van a hacer el favor de iluminarnos y de hacernos ver, a lo mejor, espero, una luz al final del camino en estas épocas difíciles, revueltas, oscuras, que está viviendo México y que está viviendo el mundo. Pero bueno, no, ya no voy a hacer drama, porque luego me regañan. Mi querido Federico Berrueto, ustedes lo conocen, amigo de toda mi vida, pero además de eso, un analista político, un investigador también, encuestólogo, un hombre pues que tienes una larga trayectoria en el análisis político y en el periodismo, mi querido Federico. ¿Cuántos años de conocernos? Un privilegio, No, y siempre es un privilegio que se renueva día con día. Exacto. Y más estar contigo presente. No, Federico, qué gusto de veras que hayas aceptado estar con nosotros. Y está con nosotros también, ya está volviendo también como de casa. Gracias. Porque le damos mucha lata, Raúl Mejía. Él es investigador del IFED-AC. Es correcto. ¿AC? AC. Del IFED-AC, que es, cuéntanos, ¿qué es el IFED-AC? Es el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Se creó cuando nos asociamos con el ministro José Ramón Cosío, cuando acabó su término como ministro de la Corte. Entonces, también para encontrar una actividad que pudiera ser además en pro de, en particular, el interés, el Estado de Derecho y de todos, de haber trabajado muchos años con él. Entonces, 3 de los secretarios que estábamos en Corte y él nos asociamos para crear el instituto y ahí vamos, ya en el 4º año de funcionamiento. Entonces, digamos que exitosamente. ¿Sabes qué? Yo creo que es un privilegio tener la oportunidad de estar cerca del ministro, de claro. José Ramón Cosío, claro. Y también, Raúl, pues que un hombre joven como tú, con también una trayectoria importante, destacada en el mundo jurídico, pues estés ahí trabajando y aportando. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Y en un ratito más va a estar con nosotros también el diputado Luis Cházaro. Él es diputado del PRD, es el coordinador de la bancada del PRD, porque también será interesante conocer pues cómo se está viviendo pues esta violación tumultuaria a la que tenemos sometida a la Constitución. O sea, hablando de Estado de Derecho, pues realmente hay mucho que hablar el día de hoy de esto. Ayer leía yo, Federico, tu artículo en SDP, donde lo pueden leer cada semana, ¿verdad? ¿Qué días estás? Estoy lunes, martes, miércoles, bueno, de lunes a jueves. Ah, hoy. ¡Qué duro, Federico! Pues hay muchas cosas que decir. No, hombre, y es claro un privilegio que sí. tener un espacio para poder trabajar en esos. Ayer leía yo tu artículo, Federico, con relación a las Fuerzas Armadas. Sí. Me gustaría más que nos ayudaras a desarrollar un poco tu idea, que es, deberíamos de cuidar a las Fuerzas Armadas. Y creo que después de lo que pasó ayer en estas revelaciones del famoso caso de los 43 en Ayotzinapa, y después de lo que sucedió hoy en la mañanera, donde, como ustedes saben, estuvo ahí el secretario de Gobernación hablando de esta famosa encuesta, patito, digo yo, pues que se quiere organizar pues para que las cosas salgan a modo de lo que quiere el presidente, que es acomode el lugar, que se prolongue el periodo en las calles de la Guardia Nacional, una Guardia Nacional dependiente de la Sedena. Entonces yo creo que hay muchos ingredientes ahí, Federico, que me gustaría mucho que nos ayudaras a ir deshebrando y a ir viendo qué hay en el fondo de todo esto. Sí, muchas gracias. Mira, la idea esta de cuidar a las Fuerzas Armadas tiene que ver con entender primero la esencia de un ejército.
En cualquier país, los ejércitos tienen un código, es una corporación pues, que viene prácticamente hasta antes de la civilización o de la modernidad, pudiéramos decir. Y la modernidad o la misma democracia ha impuesto un código de comportamiento a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son un componente fundamental para cualquier país. Y es un componente fundamental porque tienen como misión precisamente salvaguardar la seguridad nacional, no la seguridad pública, sino la seguridad nacional. Y con esto también, bueno, están la defensa de las fronteras, la soberanía nacional frente a los embates o a los enemigos o los que pueden comprometer la soberanía nacional, etc. Pero en ningún país, habrá excepciones, al menos en ningún país desarrollado, democrático, las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad pública. La seguridad pública es una tarea civil. Distraer a las Fuerzas Armadas de su tarea fundamental atenta contra las Fuerzas Armadas. Además, las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacerla de policías. La manera como ellos trabajan, su código, sus reglas escritas y no escritas, no dan para que ellos realicen actividades de policía sin que se corran riesgos muy serios, incluso riesgos para las Fuerzas Armadas. El que en este gobierno no nada más se utilizan las Fuerzas Armadas para seguridad pública, sino prácticamente el presidente con una discrecionalidad muy amplia, desde mi punto de vista un tanto frívola o irresponsable, pues las ha utilizado bajo la idea de que es menos costoso, bajo la idea de que ellos sí obedecen, la idea de que la administración civil es corrupta, etc. Pero bueno, llegando al tema cuidar a las Fuerzas Armadas. Creo que aquí el presidente y quienes lo han estado apoyando, como es el PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Moreira, sin lugar a dudas, plantean un falso dilema, que estar en contra de la militarización es estar en contra de las Fuerzas Armadas. Yo digo exactamente lo contrario. Estar a favor de la militarización, utilizar las Fuerzas Armadas de manera discrecionalmente, les hace un daño tremendo al país y a las Fuerzas Armadas. Y quienes se oponen a la militarización, al menos una buena parte de lo que preocupa, de las personas que le preocupa esto, es precisamente porque sienten que las Fuerzas Armadas se les perjudica, se les afecta y además no están para eso. Por otro lado, Tere, si me permites, sí, claro. Hay un tema fundamental, que es la violencia y la inseguridad. Y qué bueno que estamos aquí ante un abogado con sólidas credenciales, porque tiene, así como la generación pasada, el tema del respeto al voto se volvía como el gran objetivo nacional de la transformación y de la modernización de nuestro país. Y se pensaba que alcanzando la democracia electoral se iba a dar un gran salto cualitativo. Y creo que en muchos sentidos sí lo dio, sí se alcanzó la democracia electoral. Pero hay muchas cosas que se quedaron en el camino. La democratización de los partidos, pero entre otros, justamente Estado de Derecho. Entender que si no asumimos ahora como la gran misión a futuro, como fue antes el tener elecciones justas, competitivas, etcétera, ahora se está volviendo el tema del respeto a la legalidad. El que el país dé el paso a la legalidad, no tengo la menor duda, Tere, que va a ser un paso histórico y significativo. No creo que la militarización vaya con este objetivo. Es más, como lo está haciendo este gobierno, la militarización claramente va en contra o a contrapelo de la Constitución. Bueno, pero es que yo creo que estamos viviendo algo muy grave, Raúl. Y es que el propio presidente de la República, y lo quiero decir con todas sus letras, es el violador de la Constitución. O sea, fíjate que eso en cualquier otro país que fuera más sensible, digamos, a la importancia de la democracia y de vivir en un Estado de Derecho, eso sería motivo pues, de una sacudida realmente muy importante, porque estamos viendo cómo el presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución es el primero
pues que no se toma en serio. Y digo, las cosas que dice, no me salgan con que la ley es la ley. No me digan, ayer lo dijo, que ahora me van a salir los jueces con que el debido proceso. Es una chicanada de los abogados. Es correcto. Bueno, entonces, si el presidente no respeta la ley, ¿en dónde estamos, Raúl? En un lugar muy complicado. Pero muy complicado. Sí, estando completamente de acuerdo con Federico, creo que pondría un elementito más ahí, que es, además, él pretende fijar sus políticas hacia el futuro a través de la militarización de las actividades, ¿no? Porque no quiere una regresión, ese es el otro argumento que está detrás, ¿no? Que le vayan a desmontar sus políticas. Pero claramente el ejército no tiene la capacidad para hacer una administración de todo lo que le están dando para administrar. Entonces va a fallar. Entonces lo que va a pasar es que lo vamos a criticar. Y si lo criticamos, pues ya dijo el general que por qué la sociedad se pone en contra del ejército, y entonces eso no puede ser. Y entonces generas condiciones oposicionales entre el ejército y la sociedad, lo que justamente es contrario a la Constitución y no debería ser total, ¿no? Sobre la violación a la Constitución en particular, Tere, que me preguntas, sí, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en este caso hay una condición particular, que es, hubo una reforma constitucional para la Guardia Nacional, donde hay un quinto transitorio que sí permite que estén los militares haciendo tareas de seguridad pública, por lo menos en una condición temporal, ¿no? Subordinada, fiscalizada, etcétera, ¿no? Complementaria, todas las condiciones que dice él. Cuestión que desde el 2006, con la Orden General de Operaciones y el Operativo Michoacán de Calderón, se hizo, pero no tenía un fundamento constitucional, por lo menos no directo. Había una acción de inconstitucionalidad de la Corte, la 196, que permitía la cooperación o colaboración, y siempre ha venido esta cuestión de entonces cómo la sacamos para meteoros o para temblores. Ver, perdóname que te interrumpa, pero es que es como, bueno, sí, te permito que violes tantito la Constitución, pero no más tantito, porque ya si la quieres violar más, pues no, ya no me gustó. Lo que pasa es que el transitorio es constitucional, Tere. O sea, ahí la condición, a mí me gusta voltear el problema y decir lo que hizo fue de quitar la responsabilidad y pasársela al Congreso. Es como una declaración de suspensión de garantías. Cuando tú tienes al Estado mismo apoyándote, entonces, pero si no, el uso de las Fuerzas Armadas es responsabilidad directa tuya. Lo que no quiere hacerse el señor es responsable. El señor presidente, responsable del uso. Entonces, diluye la responsabilidad a través de una reforma constitucional y un artículo transitorio para que el Congreso sea corresponsable de esa fuerza. Y eso es lo que los diputados tienen que, diputados, senadores, Congreso de la Unión, tienen que evaluar. Esto es, ¿realmente hay los elementos para que sea subordinada, con mando civil, fiscalizada, complementaria, este uso, o realmente lo estamos usando como una muleta para sustituir a las fuerzas de seguridad pública? Que ese es el problema complejísimo, que después nos vamos a quedar sin herramientas, ¿no? Para hacer frente a un problema que es claro, un problema de violencia que es claro, eso creo que tampoco nadie lo discute. El problema es el cómo, yo creo. Sí, ¿no? Pero a ver, yo aquí les voy a decir algo. Me parece que es pensar muy correctamente, digamos, que el presidente lo está haciendo porque está preocupado por la seguridad y que realmente sí se van luego a dedicar a capacitar a la policía municipal, estatal, pero pues que él está pensando en el bien de los mexicanos. Perdón, Federico, pero yo siento que al presidente le importa muy poco la seguridad de los mexicanos y que realmente está utilizando al ejército para hacer un tejido muy desafortunado entre los narcos, el ejército y su poder absoluto, digamos, pues para perpetuar a la Cuarta Transformación. Yo creo que en el fondo lo que está es ese deseo de control que le permita volver transeccional su Cuarta Transformación, pero no creo que resuelva el problema de la inseguridad en México. A lo mejor yo soy una señora muy mal pensada, ¿verdad? No lo creo, no lo creo. Bueno, podemos pensar sobre
las diversas motivaciones que tiene el presidente y dado la evidencia y los resultados, pues no hay espacio ni para la buena intención ni para la buena fe en la manera como él actúa. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es hacer un ejercicio más allá. Y el más allá tiene implicaciones, en algo que decía Raúl, que es totalmente válido, las implicaciones que tiene, cualquiera que sea la intención del presidente, las implicaciones que tiene el ejercicio de la militarización. Y la militarización ahora la estamos viviendo por dos vías. Una es a través del transitorio, donde se pueden disponer de las Fuerzas Armadas regulares de manera, pues al menos hasta el 28, y aunque se dice que es permanente, entonces, bueno, le da un enorme poder al presidente al tener esta posibilidad y quien vaya a resultar presidente más adelante o presidenta. Por otra parte, tenemos lo que es la Guardia Nacional, la militarización plena de la Guardia Nacional. En este segundo aspecto, sobre todo cuando se recurrió a una reforma de ley, no de la Constitución, tenemos una clara violación a la Constitución, pues porque es inequívoco el texto constitucional de que la Guardia Nacional es una institución civil y además que tiene que estar adscrita a la Secretaría responsable de la Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad. De Seguridad Ciudadana, exactamente. Entonces, aquí yo qué es lo que a mí me inquieta y verdaderamente me preocupa, es la inercia que todo esto va realizando y finalmente el presidente se va a ir. Es más, ya es muy pronto, 2 años es casi nada. Y sin embargo, no nada más toda esta herencia de afectación institucional, desmantelamiento institucional que estamos teniendo, sino el vacío que se va a dejar en función de un estilo de gobernar. ¿Cómo ha gobernado Andrés Manuel López Obrador? Y yo diría que son 3 ejes. Uno, es violentar el Estado de Derecho, es sistemático. Su mañanera es violentar el Estado de Derecho. Desde el momento mismo que él se erige en juez, que en lugar de informar está en un ejercicio permanente de propaganda, no hay espacio legal para que eso, la ley no lo permite, la Constitución no lo permite, los criterios de la Corte tampoco van en ese sentido. Pero bueno, ese es uno de los elementos. El otro, el garrote. Es un gobierno que sí utiliza la represión, y la represión para eso no necesariamente es mandar un policía o un soldado. Desde el momento mismo que el presidente en su reunión mañanera hace un señalamiento en contra de un particular, de un ciudadano, de una empresa, eso es represión en cualquier parte del mundo. Y bueno, lamentablemente no se queda en eso. La Unidad de Inteligencia Financiera actúa, el SAT actúa, distintas instituciones del Estado actúan y proceden también abusando de la ley. Y el tercer elemento es este ejercicio abusivo, ¿verdad?, de lo que es la comunicación con una represión también de los factores que pueden contenerla. El tema del militarismo merecía un debate muy a profundidad. ¿Cómo vamos a hacer una consulta, una encuesta, cuando no hay una discusión de lo elemental? Lo elemental es, vamos a seguir con un esquema de militarización a costa de las policías estatales, ministeriales y municipales, y además de todo lo que es esta infraestructura que es necesaria para poder resolver el problema de la inseguridad, o vamos a seguir actuando de manera de favorecer exclusivamente la militarización. Esa es la pregunta. No es, ¿está de acuerdo usted o no con que los militares estén claro, en la... Pero, a ver, Raúl, yo lo que siento es que cada vez hay menos división de poderes. Sí, claro. O sea, el presidente ha ejercido una presión enorme, tanto en contra del poder legislativo como del poder judicial. Es correcto. Digo, recordemos que él tiene en la Suprema Corte de Justicia 4 ministros que impiden que las cosas salgan como deben de salir, ¿sí? Porque está interconstruido que no se pueden conseguir el número de votos a menos que estos 4, alguno de ellos siquiera, modificara, digamos, su criterio. Y si no, pues obedecer al señor presidente y ya, no median razones jurídicas,
razones, en fin, estructurales de nuestra Constitución. No importa nada de eso. Y en el caso de la Cámara de Diputados, Raúl, pues estamos viendo cómo con amenazas, con una defenestración pública que vimos que se hizo del PRI, pues de pronto ahora ya son el primor, como les dicen, este engendro, ¿verdad?, de PRI y Morena, pues que tiene que ver con una represión, con una amenaza muy fuerte. Entonces, ¿ya no queda división de poderes, Raúl? ¿O cómo lo estás evaluando? Yo creo que en efecto tienes razón, ha habido una erosión clara del principio de división de poderes, ha sido por una iniciativa claramente del Poder Ejecutivo, dentro de la misma condición hegemónica del partido en el poder en este momento, de erosionar completamente la posibilidad de las minorías, donde claramente la Cámara no tiene posibilidades en sentido ordinario de oponerse a condiciones de iniciativa por parte del presidente. La Suprema Corte de Justicia, más allá de lo que ha resuelto, es lo que no ha resuelto, porque es lo que tiene escondido. No es lo que es el Código de Justicia Militar, es el primer decreto, es justamente el análisis de estas condiciones del transitorio, todas estas condiciones que no han sido resueltas por la Corte. Entonces, la Corte ha sido omisa, claramente, más allá de lo que sea el presidente, que los ministros, que no sé qué, el caso es que el órgano en general ha sido omiso sobre este asunto. Y el último órgano que, digamos, queda, que si bien no es un órgano físicamente distinto del Congreso ordinario, es el órgano de reforma constitucional, es el que vimos ahora actuar y detener la ampliación del 24 al 28 del transitorio en el Senado, ¿no? Y no solamente esto, no lo dejaron acabar de operar porque retiraron la iniciativa justamente para poderla volver a presentar y entonces darle la vuelta al problema de realmente ver una oposición y utilizar una consulta, ejercicio participativo, como le llama el señor, sobre el que no tiene facultades, ni él, ni el secretario de Gobernación, porque hoy en la mañana hablaba del 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, yo en la mañana yo lo leía y la verdad yo no veo dónde, o sea, uno dice yo tengo facultades, pero realmente no las aterriza en ningún lado, ¿no? O sea, es casi hacer el deseo de aquí del patrón, ¿no? Es esa sensación muy desagradable de que realmente fundamentan y además confunden, ¿no? Porque la percepción es yo tengo facultades, señor, no las tiene. No solamente eso, el resultado no tiene ningún efecto, porque no es una consulta institucionalizada. De las 16, 17 consultas que se han hecho desde que inició el sexenio, solo una ha sido institucionalizada, que fue la del INE, la revocación de mandato, que además no alcanzó las mayorías y no fue vinculante, y el objetivo no era revocar el mandato. Entonces, parte del problema es que estamos ya frente a un sistema de gobierno donde cuando no le gustan al señor o cuando quiere pasar por encima de las condiciones institucionales, pues las abre a una condición de consulta. ¿Cuál es el objeto? Uno es pasar por encima de la Constitución o por encima de la ley. Otro, yo creo, es como deformación de la percepción, en el sentido de que la gente lo quiere y ustedes no. Y entonces generamos una mayor polarización. Son autoconfirmativas, porque todas van a sacar una mayoría, como los que no están de acuerdo, no participan. Entonces las mayorías parece, dentro de la encuesta siempre van a ser autoafirmatorias o autoconfirmatorias de lo que él está buscando. Y eso además diluye su responsabilidad en la toma de decisiones. El pueblo bueno y sabio quiere, ¿no? Exacto. Pero a ver, Federico, ¿se puede ser tantito democrático? Es como estar tantito embarazada. O sea, yo lo que siento, perdón que lo diga brutalmente, pues yo creo que un Estado es democrático o no es democrático. Y yo todas las señales que veo es que estamos cada vez más cayendo en un Estado autocrático, sí, autoritario, y en donde la ley no tiene la menor importancia. Sí, pero fíjate, Tere, el problema es más grave por esta consideración. Que un país democrático pueda tener un presidente o un jefe de gobierno no ha venido a las reglas, principios, valores de la democracia, es una posibilidad.
toda democracia, pues, lo estamos viendo más ahora en estos tiempos, con el arribo de los populismos. Aquí el tema es si la democracia nacional o mexicana tiene esa capacidad, esa posibilidad para contener el abuso de poder de un autócrata. Ese es el tema de fondo. No es si es democrático o no el señor presidente, sino como país, ¿qué podemos hacer frente al abuso del poder? Y lo que nos estamos dando cuenta es que somos sumamente frágiles. En Estados Unidos echaron al señor Trump de la presidencia. Son pocos los presidentes que no han podido reelegirse. Bueno, ahí no pudo reelegirse. En el caso de Inglaterra, bueno, también es Boris Johnson, fue echado también. Y así vamos viendo otros procesos, digamos, donde tienes tú presidentes que no se asumen de acuerdo a los valores propios de la democracia, pero hay un sistema que los contiene. Y señalabas tú la división de poderes. Bueno, es una parte, pero tenemos otra, la debilidad de los partidos, y todavía otra más grave, los factores de poder sometidos al presidente o por miedo o por conveniencia, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, hacer un balance. El presidente dice, soy el presidente más criticado desde Madero. Bueno, primero, hay que entender por qué viene la crítica. También la crítica no es casual, ¿verdad? Del mismo protagonismo y sus excesos, errores, etcétera, pues dan lugar a la crítica, pero no, hay más. El que sea supuestamente el más criticado no se coteja con la evidencia, y prueba de ello, vean televisión abierta, vean los encabezados de la mayoría de los diarios nacionales, es poca la radio que verdaderamente está en el escrutinio, no digo crítico, opositor, no, el escrutinio propio de cualquier medio de comunicación de lo que hacen sus autoridades. De manera tal que tenemos un elevadísimo consenso con un gobierno que ha fracasado prácticamente en todo. ¿Por qué tenemos ese consenso? Bueno, precisamente porque tenemos una democracia muy frágil, porque no tenemos los anticuerpos para poder, tenemos una sociedad en estado de indefensión, porque no tenemos los anticuerpos para defendernos del abuso del poder. A ver, Federico, yo quisiera, no sé si una encuesta que yo ayer vi es del gabinete. Sí, ayer se publicó. Bueno, me quedé realmente muy preocupada por los resultados. Sí. Porque 49%, si no recuerdo mal, de la población está totalmente de acuerdo con la militarización del país. ¿Es así? A ver, sí. Cuéntanos, porque yo creo que es muy importante. Es que ese es un tema de las encuestas, yo diría, es un problema del método. Gabinete de Comunicación Económica. Así es. Oye, ¿cuál es el problema de las encuestas? Que hacemos preguntas en torno blanco y negro. Por ejemplo, militarización, no militarización. No. Lo que tenemos que hacer es qué implica el modelo de militarización del presidente López Obrador, que es el abandono prácticamente de todos los otros componentes que se requieren para que haya seguridad. Y no solo eso, algo que es muy, muy notorio. ¿Para qué quiere el presidente militares si los tiene cruzados de brazos? Si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas se pronuncia por abrazos, no balazos. Y todavía peor, y lo estamos viendo en estas horas, el embate en contra del prestigio y de la honorabilidad de las Fuerzas Armadas con la investigación del subsecretario Encinas, ¿verdad? Es abrumador. Si creemos que el ejército como institución está complacido con lo que está ocurriendo, que dándoles obras, que los militares siendo protagónicos en esto, lo otro, estamos muy equivocados. La institución militar tiene otro código, y el hecho de que se hagan imputaciones por parte del gobierno de la gravedad del informe de Ayotzinapa, y no porque las imputaciones las tenga determinado miembro, sino por la calidad de las pruebas que sustentan estas imputaciones, estamos ante la agresión más severa que ha habido en contra de las Fuerzas Armadas en este mismo gobierno, que a su vez se pronuncia por la militarización. Pues sí, pero perdónenme, yo ahí sí no entiendo nada. Yo ayer en un artículo que escribía, decía yo, señor presidente, ilumínenos, por fin, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Sí, claro. Díganos, porque ya en la trama que ha armado este señor, las cosas no se ven claras. O sea, cuando estamos viendo, pues que
digamos, las consecuencias de este informe de Alejandro Encinas llegan no solo a afectar al presidente de entonces, Peña Nieto, sino al actual, sino al propio Luis Crescencio Sandoval, sí, claro. Porque ¿a poco él no estaba enterado de lo que estaba pasando? Mira, a lo mejor en aquel momento, hace 8 años, no, pero que cuando el general Cienfuegos le entrega la cartera, algo tan grave, no se lo comentó, no se lo platicó. Ahora, ¿quién dice que esas pruebas realmente son válidas, son serias y no son producto, lo que se dice de que imagínate que metieron los cadáveres al cuartel militar? Yo no puedo entender conductas tan tontas, Raúl, porque eso, pues ¿cómo vas a ir cargando ahí los cadáveres y luego los corto en cachitos? Es algo atroz, demencial. No creo que sean tan tontos como para hacer eso. Más allá del problema espantoso, atroz, y horrible, que debe haber responsables específicos sobre el evento, que eso es clarísimo, y que además la responsabilidad forzosamente es transeccional, no puede cortarse con un cuchillo y decir ya son los de antes y los de, que ese es parte del problema. El otro es que este tipo de percepciones donde todos nos vamos a la opinión pública, todos nos vamos a la condición de encuestas y participaciones o ejercicios de participación, es que no acabamos de tener una verdad institucionalizada donde alguien se haga responsable de esa verdad. Y entonces lo que empezamos a tener es una cantidad de voces múltiples en el Estado donde no sabemos dónde, porque si no es entonces la Comisión de la Verdad, entonces la Fiscalía la contradice. Y entonces, pero ese es un ejemplo, ¿no? Eso nos vamos hacia afuera y entonces se hace peor. Y entonces pareciera que la única solución que nos propone el señor presidente es tener esta condición personalizada de lo que el pueblo me diga a mí. Y normalmente lo que el pueblo dice es lo que yo estoy pensando, que ese es parte del problema del asunto, por eso es autoconfirmatorio la consulta. Y entonces acabamos en una situación donde no tenemos verdad y no tenemos presidente, porque tampoco está gobernando, él no está haciéndose responsable de sus decisiones, sino está haciendo responsable de las decisiones a un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? La verdad, eso siempre ha sido complejo desde el principio de la democracia liberal, pero ahora es aún más complicado porque además lo usa como un instrumento de polarización y de desconocimiento de las minorías. Entonces, la democracia sin minorías no es democracia, y eso es un poco lo que decías. La democracia tiene que proteger, además de sus Fuerzas Armadas, las voces minoritarias de la democracia. Porque en el momento en que la democracia deja de proteger a las voces minoritarias, se convierte en una democracia autoritaria, que el concepto existe. Esto es, la democracia acaba siendo una democracia que aplasta a todas las voces minoritarias dentro del Estado, y eso ya en sentido estricto es una perversión del sistema mismo, ¿no? Pues sí, pero eso está muy bien para este programa donde hablamos de estas cosas y entre académicos, periodistas, analistas, sí, claro, entendemos muy bien lo que está pasando. Pero Federico, volvamos a tu encuesta. Fíjate que ayer entrevisté a Xóchitl Gálvez. Sí. Y me decía que fue a una tienda a comprar algo, ayer o antier. La entrevisté ayer, pero ella había ido ayer mismo o antier. Y que llegó una señora muy enojada y que le dijo, óigame señora, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué no quiere que los policías anden en la calle? ¿Policías o militares? Policías. Entonces dijo, no, mire, es que, no, sí, yo sé, es que a ustedes, o sea, esa diferencia que para cierto grupo es importante entre militares, policía, pues fíjate que no está claro, y no está claro qué es lo que está en el fondo de todo esto, Federico. Es que a mí lo que me preocupa es que ha faltado pedagogía, pero en cantidades industriales, y el común no entiende bien qué es lo que está en juego. Mira, el común, primero hay una suerte, digamos, de glorificación de lo que es la voluntad mayoritaria, de lo que es el pueblo, lo que es la sociedad, lo que es la ciudadanía. Y se asume que
hay una esencia, digamos, virtuosa de la mayoría. No, la gente es como es y tienen sus fortalezas, sus debilidades, sus miserias. Si tú hicieras una encuesta, por ejemplo, sobre la pena de muerte, estoy seguro que estarían a favor. Si harías una encuesta sobre la prisión oficiosa, ¿verdad? Así en sus términos más burdos y más bruscos. Pues ya vimos. Entonces, también hay que tener sus reservas sobre lo que son las fijaciones y los mitos que tiene el colectivo nacional respecto a muchos temas fundamentales de la vida nacional. Y esto para también asumir una crítica o una reserva de lo que puede procesarse a través de las encuestas. Y esto obviamente va a contrapelo de del populismo que glorifica, digamos, al pueblo y como tal lo que se diga y se obtenga incluso a través de procesos amañados, pues se determina como finalmente la voluntad. Y lo que señalabas, tienes mucha razón. Esto pues lo que hace es una suerte de ausencia de autoridad, porque entonces yo ya no soy el que decide, sino decide el pueblo, ¿no? Perdón, Federico, pero yo no creo que sea el fracaso de las encuestas, con todo lo que tú estás diciendo. Es el fracaso de la democracia, porque realmente lo que se está evidenciando es que la democracia que tanto valoramos y aquilatamos todos, no ha sido capaz de despertar una ciudadanía de más intensidad, una ciudadanía que realmente entienda, comprenda, despierte, actúe, combata, defienda. Creo que no lo hemos logrado. Es el fracaso de la democracia. Yo te diría, hay dos elementos de la democracia que nos hacen falta o que estamos patinando, incluso vamos en sentido inverso. Uno, la educación. La calidad educativa. La educación también se educa para la democracia, o si quieres tú, para la libertad, o para la responsabilidad, si lo queremos poner más a mano. Y ahora, bueno, no estamos educando para nada, ¿verdad? Estamos ante un deterioro severo en todos los niveles del aparato educativo público. Ese es un tema pues, que nos está afectando fundamentalmente. Y otro asunto es la ausencia de un debate público de calidad. Y el debate público de calidad no es el que se da nada más en el Congreso, que debe darse. No es el que se da con los funcionarios a través de los... No, es el que mismo vamos generando como sociedad. Y créeme que tenemos uno de los debates, al menos como democracia, más pobres. Y por lo mismo, pues no hay información, no estamos yendo a ideas fijas. Lo que le sucedió a Xóchitl Gálvez es totalmente comprensible porque los niveles de información de la gente son bajísimos. Y simplemente lo que obtiene son reproducciones de algunos medios de comunicación de un mensaje muy simplista, pero muy eficaz del presidente de la República, donde finalmente yo soy de los buenos, y tengan cuidado porque los malos están por todos lados, son los que gobernaban antes y son además los que te afectaron. Ahora, Raúl, ¿qué vamos a hacer con la consulta? Porque bueno, cuando se hizo la consulta del aeropuerto de Texcoco, pues ya sabíamos que eso no tenían, bueno, comenzábamos a darnos cuenta de que eso no tenía ni pies ni cabeza, que no tenían ningún criterio, y aquí Federico domina el tema, de validez, confiabilidad, no podía ser vinculatoria de ningún modo. Pero esta nueva consulta que ahora quiere hacer el presidente, está expresamente prohibida. Sin embargo, al presidente no le importa, y lo que decían ambos. Y entonces el resultado de la encuesta siempre será de acuerdo a lo que quiere el presidente que diga, como en todas las encuestas. ¿Cómo impedimos eso? A ver, yo creo que el reto aquí, muy, muy importante, y creo que pones justo el punto, es primero dejar muy claro que esta consulta no es institucionalizada porque la Constitución la prohíbe. O sea, una consulta como la de revocación de mandato no sería posible porque no puedes consultar sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es una primera condición muy clara. Segundo, que el grupo minoritario en el Senado pueda mantenerse aún a pesar del resultado de la consulta, en el sentido claro que el resultado no es vinculante ni tiene ninguna condición de validez, porque realmente lo veremos en la participación, pero va a volver a ser la misma pelea de quién participa, no participa, si hay que participar o no. Y el resultado, como sea, no va a alcanzar los números para hacer una condición vinculante detrás. Entonces,
proteger que esa decisión minoritaria además no es contraria a la seguridad, sino que es por el mecanismo de cómo controlar que esta seguridad siga llevándose a cabo y se profesionalicen las policías. Esa parte compleja de transmisión de la comunicación es la que, y pues sí, el problema es que tenemos un mensaje muy duro, casi unívoco de un lado, y del otro lado tenemos un problema complejo como es. Entonces, si por lo menos llegamos a lograr comunicar que no es un problema simple lo que está detrás, y que lo que tenemos es un problema complejo del cómo, porque muchos de los senadores lo que han dicho es no estoy en contra, simplemente no como está. Y lo que él ha prevenido es el diálogo. Entonces, si por lo menos podemos decir, a ver, lo que está haciendo con la consulta es evitar justamente ese diálogo y esa discusión sobre los elementos de la iniciativa que está buscando, entonces ya tenemos uno que está gritando y el otro y los demás que quieren conversar. Y entonces sí podemos llevar a una condición de lo que queremos es democracia, no que sea hegemónico, no que nos planches, no sé, y se me está ocurriendo ahorita como mecanismo, ¿no? No lo sé si suena. El problema es que, Federico, tú dijiste algo muy importante hace un ratito, siguiendo con lo que apuntaba Raúl. ¿Qué les pasó a los partidos políticos? O sea, están tan debilitados, tan atemorizados, tienen tanto miedo, pues que no levantan las voces. Pero te voy a decir algo también horrible. ¿Qué pasó con los gobernadores? O sea, todos los gobernadores, sean de oposición o sean de Morena, pues tienen miedo porque dependen del surtidor del presupuesto, pues para poder seguir trabajando. Entonces, calladitos se ven más bonitos. Si no es que de plano, pues como hemos visto, bueno, ayer seguramente vieron la nota, las únicas dos diputadas del PRI en Sonora ya se pasaron a Morena, porque pues digo, pues ¿por qué no, verdad? Entonces ya se pasaron a Morena. Entonces yo lo que siento es que estamos viviendo la entronización de un partido y de un modo de ver al mundo, pero que no es para de aquí al 24, que a lo mejor yo ya no lo veré. No, mira. La salida de esto. Afortunadamente las cosas son menos catastróficas, al menos en un sentido. El término. ¿A qué me refiero al término? Finalmente, este ejercicio abusivo, exacerbado del poder público por parte del presidente, tiene fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad no solamente tiene que ver con el término de su mandato y las condiciones que se asocian al abuso del poder, sino también con el equilibrio y el mapa de poder. El que el presidente cuente con una mayoría absoluta en el Congreso, pues le ha dado margen precisamente para este ejercicio abusivo del poder y a su vez para incluso sobreponerse o imponerse sobre otros poderes, concretamente el Poder Judicial Federal. Bueno, o sea, pero ahorita no tiene mayoría calificada. Sí, tiene mayoría, no, pero tiene mayoría absoluta. Sí. Sacas una ley que al no tener los 8 votos que te la invalidan, bueno, finalmente la ley prevalece. Sí, claro. O sea, hay un juego que tiene que ver, son muchos los efectos colaterales, por ejemplo, en el manejo del presupuesto, ya simplemente en la Cámara, o ahora la designación que viene de los consejeros, basta que los mismos diputados del PRI que le aprobaron esto le aprueben sus propuestas de consejeros, entonces sí tiene efectos, o sea, eso es muy probable que no vaya a reproducirse en los mismos términos después del 24. O sea, vamos a tener pluralidad. ¿Quién sabe si vayamos a tener alternancia? Pero pluralidad está pintadita, está muy dibujada, digamos, las condiciones sobre las cuales se crearía un nuevo mapa del poder. Y todo esto, bueno, lo que significa es que las cosas van a ser significativamente distintas. El problema que ahora tenemos que considerar, que no lo vemos ahora, es el vacío del poder. Porque si tenemos un ascenso del crimen organizado, si tenemos un deterioro de las instituciones, si tenemos deterioro del Estado de Derecho, y no va a haber esta figura autoritaria que de una u otra forma genera condiciones de cohesión del poder, si queremos autoritarias, sí, pero bueno,
Hay cohesión del poder. El problema es que a lo mejor en el 24, después del 24, el efecto que vamos a tener es el de vacío de poder. Y eso también es un escenario sumamente preocupante. Con esto lo que quiero llevar las cosas es que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿verdad?, de cuál es el México después de la pesadilla López Obradorista. Y no necesariamente, si no lo entendemos como está ocurriendo, las condiciones, digamos, de lo que ocurre ahora y por qué ocurre, ¿verdad?, posiblemente después del 24 tengamos una buena oportunidad para recomponer cosas, gane quien gane la presidencia, o bien incluso podemos tener todavía un problema más serio, que es el vacío de poder. Bueno, yo lo que no entiendo, Raúl, tú eres un abogado y un gran abogado, es si yo no respeto la Constitución o si yo violo la Constitución, amerito una sanción, ¿no? Yo, Teresita Vale, sí, yo. Pues, si yo hago algo así, amerito una sanción. Ahora, si es el mero presidente de la República el que viola la Constitución y no la hace cumplir, ¿no hay una sanción para eso? Creo que ha venido en el subtexto de lo que estamos platicando sobre la condición de responsabilidad, ¿no? Y curiosamente, si lo vemos, él ha pretendido utilizar también ciertos mecanismos de responsabilidad. Tú lo decías, el otro elemento de control del poder, que es el federalismo, ¿no? La división de poderes es uno horizontal y el federalismo, digamos, por vía de integración del Estado. En efecto, ha volteado las condiciones. Curiosamente, los estados que más han resistido, en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, que tras un embate de una declaración de procedencia no procedió por las condiciones de abuso que hubo en el procedimiento de declaración, y veremos ahora en el intercambio, porque todavía el miércoles tenemos un juicio sobre si es válida o no es válida la elección del Estado, porque pues, ahora como dices, quién sabe quién son los buenos, ¿no? Sí, ¿quién sabe? Porque, Ya pero la verdad entonces está en el tribunal, pero el señor presidente sale hoy a decir que él confía en el que está. Entonces, pareciera que ese golpe de confianza es superior a cualquier resolución de un tribunal que tiene pruebas, procedimientos, etc. Esa es la parte complicadísima, porque en efecto lo pone por encima de cualquier responsabilidad pública. Y entonces la última responsabilidad que es posible ejercer es la responsabilidad democrática. Pero volvemos al problema de la popularidad del señor. La gran ventaja del Estado mexicano es que finalmente la no reelección presidencial, como lo dice Federico claramente, pone un momento en el cual las cosas por lo menos no pueden ser igual. Si, como tú dices, se va a perpetuar, no se puede perpetuar él personalmente, no, porque entonces ya estaríamos en una situación. Pero tiene sus clones o sus clonas. Entonces, sí, pero no son no es el mismo el puppet, no es lo mismo que el que lo maneja. Sí, yo entiendo, pero a ver, yo lo que les pregunto a los dos es, seguro yo no soy abogado y no sé nada de a de veras de estas cosas. Ya ves Eso estuvo genial, Federico. No, pero mira, en los sistemas parlamentarios, pues yo he visto cómo de pronto, le pasó a Rajoy en España, pues cómo de pronto la oposición dice, oye, esto es intolerable porque el señor cometió error. Y entonces, pues adiós. En el Parlamento se hacen una serie de exposiciones a favor, en contra de los partidos, y el señor Rajoy, pues adiós, y se acabó la era Rajoy, sí. Pero en un sistema presidencial, pues hay una cosa que se llama impeachment, ¿verdad? Y yo digo, sin llegar al impeachment, Nixon, justamente, pues porque se veía abiertamente que no estaba cumpliendo la ley y que se sentía por encima de la ley, pues el señor mejor lo que le quedó fue renunciar, ¿sí? Las que pasó Clinton por ser tan cariñoso. En fin, en México, pues no hay nada. Aquí, pues está bien. Oye, está violando la ley, qué barbaridad. Va a ser una consulta que es totalmente ilegal.
No, pues sí que, pero no importa, no es vinculatoria. No es Oye, ¿y no es un hasta delito. cuándo? No es un delito. La diferencia justa que estás ahí apuntando, Clinton cometió un delito. Nixon cometió un delito. La amenaza era penal. Aquí el problema es cómo hacemos efectiva la responsabilidad política del presidente. Esto es cómo hacemos un Rajoy o una de decir, deja el poder, cambia el poder o sométete. Y esa es la condición complicada en el presidencialismo, perdón. Sí, Me bueno, interrumpí Oye, aquí. pero el pobre de Clinton era porque había dicho una mentira de que andaba con una chava, ¿verdad? Esa era la gran mentira. Aquí oímos Ante mentiras autoridad judicial. todos Pero los es que días, el perjurio es un delito. todos. Sí. Bueno, pero mentir tiene que ser un delito. Es un perjuicio, claro. Claro. Cuando es ante autoridad judicial hay Es ciertas correcto. condiciones para que la falsedad se instituya en delito, se constituya en delito. Oye, Pero- sí, perdón, que sea yo necia. Si yo soy el presidente y todos los días digo en público mentiras, oye, ¿eso no es un delito? Pues lo que te debiera o nos debiera sorprender es este estilo con altas tasas de popularidad. Porque lo que quiere decir es que tienes tú una sociedad complaciente frente al abuso de poder. Pues es Bukele. No, y además eso nos muestra como una democracia sumamente débil y frágil, imperfecta. Perdonen que pierda yo la razón No, a no ratos, pierdas. No, está muy bien. Está bien, ya ahorita me voy a calmar. No, está muy bien. Bueno, ¿qué sigue, Federico? ¿Qué es lo que sigue? Porque fíjate, muchos analistas están diciendo que todo lo del informe de Ayotzinapa y que pues estén tantas personas coludidas, supuestamente como el presidente Peña Nieto, también tiene que ver con el proceso electoral de 2023. O sea, ahí vienen las elecciones del Estado de México. Y esto es un golpe también importante pues para el PRI, si ya está bocabajeado el PRI con todo lo de Alito, pues ahora imagínate, viene esto, y entonces pues seguramente van a tratar de probar, no sé cómo, pues que Peña estaba enterado, que Osorio Chong también, porque era el secretario de Gobernación, y que también Murillo, que ya lo tienen en la cárcel, en fin. ¿Qué sigue, Federico? Bueno, mira, primero respecto a las elecciones del 23, el componente local va a ser predominante, más sobre el componente nacional, así sea la popularidad del presidente, así sea que la señora candidata de Morena en el Estado de México haya sido secretaria de Educación, etcétera. La dinámica en ambos estados, Coahuila y Estado de México, va a ser principalmente local. Que el señor Alito trae 1000 broncas y que traicionó a la coalición, etcétera, pero finalmente las condiciones de la alianza se van a construir a partir de variables locales, no de variables nacionales. Incluso hacia allá se están encaminando los partidos, incluyendo al PRI. El tema, más bien, yo lo vería de lo que está ocurriendo institucionalmente, lo que el reporte o el informe de Ayotzinapa realmente es un bazucazo contra las Fuerzas Armadas. Creo que hay una herida ahí que no se va a resolver, no se puede resolver. Y que pues, finalmente esto tiene un curso judicial, donde con los elementos que conocemos ahora difícilmente van a poder sentenciar o condenar a los militares señalados. Y eso pues, obviamente es una responsabilidad política mayor por parte del presidente, que ya hizo propio el reporte Encinas. Vemos incluso cómo la Fiscalía está tomando distancia de las recomendaciones de... Bueno, es que también, mira, todo mundo perdió ahí. Todos. Todo mundo perdió. Todo espantoso. O sea, es horrible. Sí, Todo pero- sale embarrado ahí. Sí. Ahora, es una herida profunda que tiene consecuencias severas, Sí, claro. institucionales de la mayor gravedad, porque se está lastimando finalmente a las Fuerzas Armadas y eso no puede soslayarse. El otro aspecto que yo veo es, bueno, se supone que la consulta va a derivarse si no se aprueba en el Senado la reforma al quinto transitorio constitucional. O sea, todavía ahí tienen una vela, están diciendo, bueno, si no, vamos sobre esto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el origen de la propuesta de la consulta fue precisamente para aliviar un costo, el costo del rechazo del bloque de contención y la eficacia. Verdaderamente se hicieron cuentas felices
lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con una enorme facilidad a través de la traición de los diputados del PRI, pensaron que en cierta forma se iba a reproducir en el Senado. Y no se dio, al menos con la misma claridad. Y no solo eso, hubo senadoras de Morena que no se hicieron parte de la propuesta. Sí, claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el origen de esa propuesta fue precisamente un control de daños. Y eso no nos debemos olvidar. Ahora, el control de daños es una locura, porque si vamos a tener una mesa de votación por cada sección electoral, bueno, hacer las cosas bien cuesta y cuesta muchísimo dinero. Y estamos ante un gobierno en bancarrota precisamente porque los escasos recursos con los que se cuentan, ¿verdad?, van a ser destinados a subsidios de gasolinas, a obras que están incrementando considerablemente, que además no van a acabar en tiempo y forma. O sea, hay una crisis fiscal del Estado y una situación económica sumamente comprometedora como para decir vamos a poder financiar una consulta de la magnitud que se está anunciando. Pero aparte ya dijo el presidente, no. Ya ven no que va a siempre costar me nada. quieren sacar dinero. Entonces, ¿para qué vamos a pedirle al INE? Ellos lo único que quieren, ya ven, son unos fifís conservadores. Quieren hacer las cosas bien. No, claro que no. En fin, yo creo que hay, y es con esto, si les parece, pues ya se nos acabó el tiempo, el tema es muy interesante, pero hay un ingrediente creo que también interesante de tomar en cuenta, que es la presencia de Monreal en el Senado, porque ahí se mueven también cosas políticas. Creo que Monreal ha estado entre la espada y la pared, o sea, se abstiene, se acuerdan en la votación, y después que ya lo van a perdonar y que ya lo van a llevar a desayunar a Palacio. Y luego pues que no, porque no logró conseguir una votación como se esperaba de él. Yo creo que esta semana pues vamos a ver definiciones y qué va a pasar con Monreal y qué va a pasar también en cierta medida pues con Morena. O sea, porque Morena pues adentro ya trae también pues muchos grupos y divisiones internas. Y creo, supongo, me gustaría conocer su opinión, que en el Ejército pasa otro tanto. Así es. La defensa del presidente a ultranza de Cienfuegos, cuando ya sabemos, ni modo que el señor, que era coronel en aquel momento en Ayotzinapa, haya dicho, sí, traigan aquí los cadáveres, pues aquí los acomodamos. Y el general secretario Cienfuegos no se enteró de eso. O sea, pero bueno, están todos... precisamente el golpe al ejército es justamente eso, que se hace una imputación muy grave, muy severa, que pone en entredicho al conjunto del ejército, no nada más al coronel del 27 Batallón de Iguala. Y como tal, si fueran ciertas las afirmaciones del subsecretario Encinas, estaríamos efectivamente ante un crimen de Estado que involucraría al conjunto del ejército. El problema aquí es que en condición, digamos, de ministerio público, que no es el señor Alejandro Encinas, eso no se sostiene. Claro. ¿Verdad? Hasta donde yo sé, no está imputado el coronel, bueno, ahora general, por el delito de homicidio y asociación delictuosa, trae otro tipo de señalamientos. Quiere decir que la Fiscalía no aceptó las conclusiones de Encinas, y no es poca cosa, Tere. Bueno, ahora viene el tema de Monreal. Creo que Monreal ha sido muy hábil, se ha desmarcado. La verdad es que a mí, yo le he cobrado respeto, porque hacerlo ante un líder del perfil autoritario de Andrés Manuel López Obrador y salir a la defensa del Senado en las condiciones que lo hizo en semanas pasadas no es cualquier cosa. Que él es de Morena y que está haciendo todo para cumplir con su condición de coordinador para que las cosas le salgan bien al presidente, bueno, ha dado pruebas sobradas de ello, incluso hasta de eficacia, de buenas cuentas, de resultados. Pero bueno, si tiene un problema donde una buena parte del Senado, al menos una minoría suficientemente grande, no lo acompaña en la propuesta del presidente, pues no es imputable a Monreal, es imputable al presidente. ¿Que cómo se va a reaccionar frente a él? Pues esto ya lo hemos visto desde ahora, bueno, desde antes, desde la elección del 21. Lo han tratado muy, muy, muy mal.
siendo pues uno de los activos más valiosos de Morena. ¿En qué puede derivar esto? Yo no creo que Monreal vaya a salir de Morena, al menos en el corto plazo. Yo sí creo. Ni tampoco creo que vaya parte de Morena en su conjunto irse por la expulsión. ¿Qué es lo que sí vamos a tener? La radicalización de los duros de querer echar a Monreal de Morena cuanto antes. Pues yo sí creo, yo se lo dije, lo entrevistamos hace un par de semanas aquí. Yo le dije, oye, pues sí vas a estar en la boleta, pero no por Morena, ¿eh? O sea, no, o sea, quién sabe por qué partido. Pero falta mucho tiempo, Tere. No le conviene a Monreal en estos momentos romperla. No, pues claro que no, pero quién sabe el presidente que decida, ¿no? Sí, como comentario final y tomando un poco lo que dice Federico, es muy triste que no tengamos una salida institucional al problema, porque justamente los que deberían confiar en la salida institucional la han socavado, la han erosionado, y entonces los tribunales pues, han sido atacados. Tenemos jueces bajo acusaciones penales porque no les gusta, en el mismo Ayotzinapa, ¿no? Entonces, la misma salida, que sería una salida de tener que canalizar todo institucionalmente para que eso tuviera visos, porque políticamente no se va a resolver. Un poco creo que lo que hemos estado discutiendo aquí es que si lo dejamos en ese ámbito simplemente político, de la cacofonía de voces y esta condición donde nadie puede saber qué es lo que pasó y las mismas instituciones están encontradas en sus posiciones, pues entonces no tenemos finalmente dónde desahogar todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos en un dilema complejo, porque esto no lo resuelve el presidente de la República, esto no lo resuelve el Congreso, tiene que resolverse a través de la vía judicial y finalmente asignar las responsabilidades donde corresponden. Y esto es un problema complejo y ese es un problema democrático, Tere. Si en un estado donde los tribunales no acaban de asignar las responsabilidades a aquellos sujetos que realmente son responsables de los actos, o por lo menos porque nunca vamos a tener la verdad completa, digamos, pero sí por lo menos el acercamiento judicial a la verdad, y eso se respeta dentro del mismo Estado, entonces no tenemos una salida clara de este asunto. Es triste, Raúl, lo que estás diciendo. Nunca vamos a tener la verdad. Siempre vamos a tener una verdad política tamizada por una serie de intereses. La verdad del otro sexenio, ahora la verdad de pero a lo que sí podemos aspirar, Teresa, una verdad, como decía Raúl, con toda calidad y con toda razón, una verdad judicial. Y que sea una verdad judicial, pues que asigne las responsabilidades penales a quien corresponda. Señores, de veras, qué privilegio platicar con ustedes, cómo han aprendido. De veras, muchísimas gracias, Federico Berrueto. Muchísimas gracias, Raúl Mejía, de verdad. El diputado Cházaro dice que le da mucha pena, pero que está encerrado con los coordinadores en la Jucopo. Lo invitamos nuevamente. Pero sí, lo volvemos a invitar, ¿verdad? No te preocupes, te volvemos a invitar. Bueno, oigan, muchísimas. Vero no va a dar su mensaje. Aquí estoy. Vero, te veo. No, ya sé. La parte más bonita del programa. ¿Cómo estás ahí escondida? Estoy muy entretenida porque los estoy escuchando muy atentamente. Muy, muy buen programa. Y tenemos 3 mensajes del superchat de personas que nos mandaron una donación para el canal y para el programa. Muchísimas gracias. Tenemos el mensaje de María Muñoa, que nos da 5 euros. Ella también es miembro Atypical. Gracias. Y nos comenta: gracias, Tere, por presentarnos estos puntos de vista tan precisos. Yo estoy segura que AMLO va a intentar reelegirse. Tenemos también el mensaje de Betusa Lins, que nos da una aportación de $4. Betusa, muchísimas gracias. Y María Tocabén, que nos acompaña de verdad en todos los programas Atypical, le mandamos un beso. Nos da una aportación de $2 y dice: Tere, me encantas, buen programa. Y la verdad es que muy bonitos comentarios todos. Veo que la gente nos está apoyando mucho ahorita en el chat, muy activos, y también nos están apoyando con sus likes, con el pulgar hacia arriba, aquí abajito. Entonces, si todavía no han dado su like, es completamente gratis. Por favor, ayúdenos, solo es un clic. ¿Qué te parece, Tere? Me parece muy bien, Vero, pero no me gusta que estés ahí
detrás bambalinas, no te veo. Es que tenemos un foro enorme, entonces me pierdo. No, estás como el mago de Oz, pero sí, lo que pasa es que aquí, pues digo, son muy grandes las instalaciones, ¿verdad? No están ustedes para saberlo, pero Vero queda como a 2 kilómetros, tenemos que ir en un carrito. Exacto. De los de golf. Pero te quiero mucho, muchas gracias. Igual, un beso, Tere. Señores, Federico Berrueto, Raúl Mejía, Tere. de verdad un privilegio que hayan estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y la semana entrante volvemos para llorar en el Valle de Lágrimas.